En Sinaloa, a la delincuencia no la detiene nadie, ni la presencia del Estado en el estado de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. En las últimas 24 horas fueron asesinadas al menos 10 personas en distintos puntos. 6 cuerpos fueron hallados en el municipio de San Ignacio. De acuerdo con autoridades locales, las víctimas no fueron ejecutadas en esa zona. Ahí abandonaron sus cuerpos. Cerca de las víctimas encontraron un vehículo averiado y baleado. Pese a esto, Gerardo Mérida Sánchez, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, destacó avances en los operativos de seguridad. Ustedes creo que han visto o han tenido el resultado a la vista, el aseguramiento no menos importante en Ahome, los aseguramientos que ha habido aquí. Ayer decía, se trabajó en 4 puntos diferentes y los resultados que hubo, 12 detenidos, no es una cuestión número bajo. Entonces, eso es lo que están haciendo, o estamos haciendo, el refuerzo a la seguridad para poder limitar o restringir hasta donde sea posible el número de generadores de violencia. Vamos para el 3er día, pero vamos a ver después de 8 días y luego tenemos que revalorar a los 15 días. Por cierto, esta mañana el secretario Omar García Harfuch informó la detención de Adrián Cebreros Pereira, alias El Gallero, presunto cocinero de la célula delictiva encabezada por Javier Lozano Vázquez, alias Tito, del cártel de Sinaloa. La captura está relacionada con el aseguramiento de más de 1 tonelada de fentanilo en Sinaloa. La detención se realizó durante un recorrido de seguridad y vigilancia en la carretera Los Mochis-Navojoa. El fentanilo no siempre ha sido una droga letal. En la actualidad está relacionada con la muerte de más de 100,000 adictos en Estados Unidos, cifras redondas. Hace algunas décadas, el fentanilo era usado como anestésico en cirugías y tratamientos paliativos. El fentanilo se ha utilizado desde hace medio siglo en la medicina para calmar el dolor, explica el profesor de la UNAM, Valentín Islas. Es una droga muy eficaz, muy efectiva para procedimientos, ciertos procedimientos de cirugía mayor. Es un coadyuvante en la anestesia general, aparte de que se utiliza en forma de parches transdérmicos y de manera intravenosa para calmar el dolor en ciertos tipos de cáncer. Su versión legal y útil se elabora con precursores químicos. La estructura química es muy parecida a la de la morfina. De hecho, también se le conoce como análogo químico de la morfina. Es un opiáceo. Sin embargo, desde hace poco más de una década, la delincuencia organizada la pervirtió. Ahora lo elaboran en 3 pasos. Que para el caso de fentanilo es la clorhidrato de piperidona, ¿sí? Monohidratada, ¿sí? Y con eso obtiene el segundo derivado, que es una piperidina, la anilpiperidina. Después de esto, mediante otra reacción química, se obtiene ya el fentanilo, ¿sí? Es una ruta en 3 pasos, que es la que siguen la mayoría de los grupos delincuenciales. Receta fácil en laboratorios clandestinos, sin control sanitario. En lugares muy alejados, muy escondidos, en donde reina pues todo tipo de contaminación. Me refiero al ambiental, ¿sí? Que puede combinarse con algún polvo, otra sustancia que por ahí pudiera haber, pues eso implica también otro riesgo adicional a la letalidad misma de esta sustancia. La falta de controles en estos pseudolaboratorios se traduce en muerte. La dosis letal de este fentanilo es de más o menos 200 microgramos, la milésima parte de 1 miligramo, ¿sí? Eso para que se den una idea, es menos de 1 grano de sal la dosis letal de esta sustancia. Entonces, estos grupos delincuenciales mandan dosis más allá de las permitidas, de las letales o de las que acostumbra el adicto, pues pueden producir la muerte. Las personas adictas buscan placer en cualquiera de las presentaciones de esta droga sintética, pastillas, líquida o en polvo, pero pueden encontrar otra cosa.
tranquilidad, euforia, bienestar, etcétera, ¿no? Entonces, en esta situación, pues tantito se inyectan o consumen más de la dosis de 200 microgramos, pues son dosis letales. Entonces seguramente van a caer en el estado de presión respiratoria, paro cardiovascular, paro cardíaco y muerte. Con información de Gustavo Castillo, 1TV. Doctor Elizondo Mayer Serra, ahorita entramos contigo, pero ¿se sigue usando el fentanilo, no? Sí, es el anestésico más utilizado, es muy noble. Yo lo usé hace poco, no quiero confesarme frente a la tele. Claro. Pero con fines médicos. En una colonoscopia lo utilizas. Correcto. Se sigue utilizando, Se sigue no utilizando. Es que ya no se use, se sigue utilizando. Sí. Pero incluso clínicas en Estados Unidos ofrecían fentanilo para gente que acudía en busca de un paliativo para el dolor provocado por alguna otra cosa. Cáncer o lo de que hecho, sea. ¿te acuerdas que hubo una escasez de fentanilo porque decidieron prohibirlo en México sin cuidar que una parte importante de las anestesias requieren fentanilo? Gracias, doctor. Ahora regresamos contigo para hablar de otras cosas, pero de una vez le comento que la presidenta de la República rechazó un cambio en la estrategia contra el crimen organizado. Dijo, está dando resultados. Destacó el decomiso histórico anunciado ayer de poco más de 1 tonelada de fentanilo. La presencia de Omar García Harfuch en Sinaloa obedece a una revisión integral de ese trabajo coordinado. Ha habido varias detenciones y se está haciendo una revisión integral del trabajo coordinado de todas las áreas del gobierno federal y del gobierno estatal. Entonces esa es la tarea que tiene el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en este momento en Sinaloa y va a ayudar mucho. De que cambio en la estrategia de seguridad. Y como he dicho, la estrategia de seguridad va a dar resultados. No es, ya está dando, porque las detenciones que se han hecho, la incautación que se ha hecho, que es histórica. Sí, claro, y cuando uno habla de violencia por crimen organizado, pues estamos inmediatamente enfocados sobre todo a Sinaloa, donde desde hace más de 40 años es punto clave en el mapa del narcotráfico. Durante 4 décadas se vivió en Sinaloa algo que llamaron la paz narca, que se rompe en julio pasado, últimos días de julio, por el secuestro y detención, luego en Estados Unidos, de Ismael El Mayo Zambada, líder durante 4 décadas justamente del cártel de Sinaloa. Hoy, bajo el gobierno del morenista Rubén Rocha Moya, la violencia desborda y exhibe pues un estado fallido, mientras desde Palacio Nacional se mantiene pleno apoyo, absoluto apoyo al funcionario, primero con Andrés Manuel López Obrador, el ex, y ahora con Claudia Sheinbaum. Hablemos de esto con Carlos Elizondo Mayer Serra, ya lo presenté, ahora lo represento de vuelta. Profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Carlos, buenas noches. Sinaloa está en el ojo del huracán, estaba tranquilo, más o menos, y de pronto se llevan al Mayo, desaparecen al Mayo y se arma la de Dios es Cristo. Pero estaba medio tranquilo, porque todos sabemos Sí, que claro. cuando trataron de llevarse al Chapito la primera vez incendió, la segunda también fue bastante violento, entonces tranquilo a medias. Pero lo segundo, Pepe, que sí creo que hay que resaltar, no es solo porque apresaron al Mayo, es porque lo traicionaron los Chapitos. Es decir, si hubiera ido el Estado mexicano, lo hubiera capturado, a lo mejor no pasa esto. Cuando capturaron al Chapo no pasó esto. No. El problema es que fue el resultado de una traición. Y el problema de fondo es que las paz narcas siempre se terminan rompiendo, porque no hay mecanismos sucesorios legítimos en el negocio de la droga. Y si a eso le agregas por las presiones internacionales, los competidores en otras plazas, es un negocio estrictamente violento. Quiero también decir un comentario muy breve. No se incautó 1 tonelada de fentanilo. Se incautó 1 tonelada de pastillas de fentanilo, que no es la misma cosa. Cada pastilla, como nos explicaba el doctor, Tiene microgramos. tiene microgramos, porque si no, 1 tonelada de fentanilo, con eso alimentas a los drogadictos de Estados Unidos por mucho, mucho, mucho tiempo. Ahora bien,
¿Está funcionando la estrategia? Pues no sé. A mí me gustaría saber cuáles son los objetivos de la estrategia, porque para evaluar una estrategia pues hay que saber qué pretenden. Si lo que pretenden es pacificar el Estado, no se ha logrado. Dice el secretario García Harfuch con razón que esto no puede ser inmediato, pero sí sería interesante ver cuáles son esas métricas que podríamos utilizar para saber si esto va bien. Dice el secretario que lo que ellos pretenden, dice por ahí en una entrevista, dice algo así como, no se puede, la secretaria no puede ser responsable de que haya o no delitos. Lo que podemos hacer es romper con el ciclo de la impunidad. Ahora bien, se detienen gente que están vinculadas con los operativos, pero estos más de 500 asesinatos que llevamos hasta ahora, ¿cuántos responsables de esos asesinatos han sido detenidos y ha iniciado un juicio respecto a su responsabilidad de esos homicidios? Hasta donde yo entiendo, muy poco si acaso. Entonces la impunidad requiere, romper la impunidad requiere mostrarle a la ciudadanía que tiene la capacidad no de parar al camión que lleva fentanilo y asegurarlo, está muy bien, no, saber quién lo mandaba, quién lo llevaba, quién mandó a matar y apresar a todos ellos. Pero vivimos en un estado, o están ellos, los pobres de Sinaloa, con un estado donde el gobernador ha hecho cosas, por decirlo rápido, muy raras. ¿Cómo te explicas el apoyo que sigue recibiendo? Y vamos a decir una que es increíble. La Fiscalía del Estado simuló que a un adversario del gobernador, el señor Melesio Cue, Héctor Melesio Cue, había sido asesinado en una gasolinería. Luego nos enteramos por el Mayo, en una carta que mandó, que al señor Cue lo habían matado en el mismo lugar que él lo habían secuestrado, que presuntamente iban a reunirse con el gobernador Rocha. Entonces realmente yo no recuerdo, tú Pepe que tienes muy buena memoria y mucha más experiencia, no recuerdo un gobernador tan comprometido en una situación como esta que lo hayan mantenido. No solo lo mantienen, lo abrazan, ¿te acuerdas cuando comentamos aquí la nota? Lo trajeron aquí a la Cámara de Diputados para hacerle una suerte de homenaje. Entonces realmente lo que creo que esto te indica es que es un gobernador que sabe mucho y ha participado mucho en los procesos electorales, porque ¿cómo entender que cargan con un lastre como este? En el pasado, cuando había algo así, se buscaba una sustitución, un gobernador interino, porque eso es parte de indicarle a grupos criminales que el equilibrio pasado no es tolerable, que los niveles de penetración en el gobierno son inadmisibles y a lo que se llega es a romper esos tejidos de impunidad, como los que nos explicó muy bien el propio secretario, existían una serie de municipios aledaños a la Ciudad de México con la Operación Enjambre. Exactamente, y se actuó de esa manera con inteligencia. Teóricamente, bueno, prácticamente está Omar García Harfuch en Sinaloa para operar lo que tú decías hace un rato, no que detengan al camión de fentanilo, sino que averigüen de dónde vino, quién lo patrocinó, quién lo pagó, quién lo llenó, todas las conexiones, es decir, labor de inteligencia, lo que no se ha hecho. Lo que se hizo muy bien acá. La seguridad no puede ser reactiva. Si es reactiva, pues no resuelve el problema de fondo. De fondo, claro. El problema de fondo es que hay una serie de individuos que reciben instrucciones de alguien para matar, para mover droga, para atemorizar a la población con aquel dron, coche explosivo, lo que haya sido, que explotó hace un par de días. Entonces estamos en una situación crítica que debería ser el foco de atención del gobierno mexicano, pero mientras esto sucede, nuestros senadores y diputados, además de que se pelean a golpes, como se verá un poco más adelante, aprueban cosas absurdas como hacer inconstitucional el uso, distribución de vapeadores, con lo cual simplemente le están dando un nuevo negocio al crimen organizado. Pues vamos a ver en qué para todo esto. Ojalá la presidencia de García Harfuch, la estrategia que hoy tanto defendió la presidenta de la República en materia de seguridad, sea definitiva, porque el pueblo de Sinaloa, que es el que preocupa, la ciudadanía, es lo que ya no soporta, que esta guerra no tenga fin. Y muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué no actúan los legisladores, como tú bien dices, en lugar de estar distraídos en pleitos de todo tipo? ¿Por qué no se abocan a estudiar la posibilidad de la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa, si es que esto se justifica? Eso, uno, y dos, pues es claro que la estrategia de abrazos no balosos fracasó. La presidenta no lo va a decir, pero la estrategia que está siguiendo con García Harfuch en Sinaloa no es la que se seguía
en la administración pasada. ¿A poco no había cargamentos de pastillas de fentanilo en la administración pasada? ¿No existía ese negocio en Sinaloa? Claro que existía, Bueno, pero no lo encontraban. Pero tuvimos un presidente que nos mintió a todos cuando dijo que en México no se fabricaba fentanilo. Eso ya es en sí mismo un tema adicional. Es un porque tema lo adicional. dijo varias veces ante las cámaras, no lo estamos inventando. Sí, el problema lo tiene Estados Unidos porque ahí se drogan y se mueren 100,000 al año. Aquí solo es paso. Dice. Aquí solo es paso. ¿Cuál paso? ¿Cuál paso? Son laboratorios con precursores que algunos... Entonces, ¿cómo tienen... puedes confiar en una autoridad presidencial mentirosa? Ese es el gran problema y ese es el reto que tiene la actual presidenta, porque no puede, como se hubiera hecho en un cambio de gobierno de fondo, pues culpar al antecesor, cortar y empezar una nueva estrategia. Empieza la nueva estrategia sin cortar y dejando al gobernador, que ha sido omiso, por decirlo menos, en los más de 3 años que lleva como tal. Gracias, Carlos, como siempre, por tu comentario. Gracias a ti, Pepe. Gracias, buenas noches, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.